primera imagen vemos a las niñas recibiendo educación, a los niños recibiendo educación en un aula, probablemente en una de las regiones de la Sierra del Perú. En la segunda imagen vemos a la Constitución Política del Perú. Ahora, si juntamos estas dos imágenes de la educación en el Perú y de la Constitución Política del Perú, que representa al Estado, entonces yo hago la pregunta: ¿qué tendremos como resultado? Y salió en rima sin querer queriendo. Nada más ni nada menos que la educación y el rol del Estado. Chicas y chicos, damas y caballeros, ese va a ser nuestro tema para el día de hoy, curso de Cívica. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo. Pónganse todos cómodos, pónganse todos cómodas, que el tema del día de hoy va a estar muy pero muy interesante, ya que tiene que ver con la educación y nosotros somos lo más importante en la educación. A ver, primero vamos a ver qué es la educación. Ya vamos a conocer como un concepto de lo que sería educación de manera general, ¿ya? Vamos a leerlo todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. La educación es un proceso destinado al desarrollo integral de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Es decir, proporcionar conocimientos, actitudes, o sea, valores y habilidades tanto intelectuales, es decir, pensar, como motoras, es decir, hacer. A ver, les explico un poquito más. Cuando hablamos de que es un proceso, es algo que lleva bastante tiempo, ¿no? Por eso todo el tiempo que llevamos en el colegio, luego en la universidad, ¿no? Y nunca termina, la verdad. La educación es un proceso que nunca termina, porque nunca dejamos de aprender. Cada día es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo. Y hasta el último día de nuestra vida seguimos aprendiendo. Es un desarrollo integral porque desarrolla todas las capacidades que nosotros podemos tener. A eso quiere decir la palabra integral, que desarrolla todas nuestras capacidades. Es por eso que vemos aquí en la imagen que en el cerebro podemos desarrollar música, lectura, arte, fotografía, ¿no? Hay otra parte que es la parte científica, que podemos desarrollar las matemáticas, ¿no? Podemos hacer experimentos químicos, ¿no? Y muchas cosas más. Todas esas capacidades debe desarrollarla la educación. Por eso se dice que es una educación integral. Debe desarrollar conocimientos, actitudes, o sea, valores que nosotros tenemos: solidaridad, respeto, responsabilidad, empatía, resiliencia y habilidades, ¿no? Algunos tienen habilidad para el fútbol, habilidades para la música, para el arte y para muchas cosas más. Ya, la educación debe desarrollar todo ello. Ahora sí, vamos a ver la educación y la Constitución. ¿Qué dice nuestra Constitución Política del Perú con respecto a la educación? Y dicho sea de paso, acá les doy un dato curioso. La Constitución Política actual del Perú se dio en el año 1993, en el gobierno de Alberto Fujimori. A ver, ¿qué dice la Constitución Política del Perú con respecto a la educación? Dice que la educación comprende tanto el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, el arte, la educación física y el deporte, preparando al educando para la vida y el trabajo,
dentro de un marco de respeto a su identidad y un ambiente de un buen trato físico y psicológico. En resumen, profesor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para la Constitución, nosotros, o bueno, ustedes como estudiantes, bueno, yo también, como estudiante, como futuros profesionales, debemos recibir una educación que no solo sea aprender conocimientos, sino que también sea práctica. Por eso ahí vemos, ¿no? El conocimiento, el aprendizaje y la práctica de humanidades, ciencia, técnica, el arte. Quiere decir que todo lo que tú aprendas en el colegio, en cualquier institución educativa que te encuentres, tienes que también ponerlo en práctica en tu vida diaria. Ya no solo se trata de aprender por aprender, sino hazte la pregunta, ¿para qué aprendo esto? ¿De qué me sirve a mí aprender esto? ¿Cómo lo puedo utilizar en la vida diaria? Y te darás cuenta que de esa forma le das mucha más importancia a todo lo que vas aprendiendo en el colegio, en cualquier otro instituto que te encuentres, ¿no? Universidad, institutos. Esa es la palabra clave que todo estudiante se debe hacer. La pregunta clave. Ahora, otra cosa que también nos dice la Constitución es que nos están preparando para la vida y el trabajo, ¿ya? Bueno, prepararse para la vida tiene que ver con los valores, sobre todo, ¿no? Cómo tú te relacionas con las demás personas, cómo te relacionas con tus amigos, con tu familia, ¿no? Los buenos valores, esos son cosas que te deben enseñar en el colegio. Y también para el trabajo, dice, ¿no? Por ejemplo, muchos llevamos diversos talleres. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, llevaba taller de carpintería, llevaba taller de electricidad, taller de computación, ¿no? Las chicas llevaban taller de vestido y muchos talleres que de alguna u otra manera te ayudaban, porque tú salías del colegio y podías buscar un trabajo en alguna de esas cosas que habías aprendido y ya listo, trabajabas. O igualmente, ¿no? Si destacabas bastante en ciencias, igual podías buscar trabajo con respecto a ello, ¿no? Si destacabas bastante en matemáticas, podías buscar un trabajo que te ayude. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que la Constitución Política del Perú ve a la educación. Resumiendo, que sea una educación que todos los conocimientos también los pongas en la práctica, en la vida diaria, y que te prepare para la vida con los valores y para el trabajo con las diversas herramientas que te puede dar a través de los talleres, ¿no? Que sea una educación técnica, como muchos le dicen, que te enseñe para el trabajo. Ahora sí, vamos a ver cómo son los roles del Estado en la educación. Y aquí sí, por favor, mucha, pero mucha atención, que esta es la parte más importante de nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Conocer los roles del Estado en la educación. Es decir, las cosas que tiene que hacer el Estado para la educación en el Perú, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer todas las personas que nos gobiernan con respecto a la educación de nuestro país? A ver, primer rol del Estado que vamos a destacar es, y dice, garantizar el acceso a la educación sin discriminación de ninguna índole, menos por razones económicas o limitaciones físicas o mentales, supervisando en todo momento la calidad de la educación. ¡Bravo! Eso merece muchos, pero muchos aplausos, porque realmente lo que nuestro país necesita es eso. Paso a explicarles rápidamente. A ver, dice, garantizar el acceso a la educación sin discriminación de ninguna índole, menos por razones económicas. Razones económicas. Hay muchas personas que a veces no tienen dinero, pero tienen el derecho a ser educados. Es por esa razón que existen los colegios públicos. Y hasta en los lugares más alejados de nuestro país hay un colegio, hay un maestro, hay una maestra, un docente que está dispuesto a enseñar, ¿no? En las zonas rurales de nuestro país, en la selva. Entonces, eso es una obligación del Estado, garantizar que las personas tengan o no tengan dinero, tengan un servicio educativo disponible
accesible para ellos. Otro dice limitaciones físicas. ¿Qué quiere decir las limitaciones físicas? Las personas, por ejemplo, inválidas, ¿no? Que sufren un accidente o que han nacido, no sé, imagínate, ¿no? Usando silla de ruedas, ¿no? Que tienen alguna discapacidad. Todas esas personas que tienen esos problemas, el Estado también debe garantizar educación para ellos, ¿no? Y no solo problemas físicos, sino también problemas mentales. Los niños que tienen síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Asperger, síndrome de Tourette y muchas enfermedades mentales que hay. El Estado no puede por qué decir, bueno, ya ustedes están mal, no estudian. No, señor, no. Uno de los roles del Estado es justamente eso, garantizar que las personas que tienen esas limitaciones físicas y mentales puedan estudiar. Y es por eso que se han creado varios centros de educación especial para las personas que tienen estos problemas. Y dice también por último que debe supervisar en todo momento la calidad de la educación. Esto es algo que se ha dado bastante, sobre todo en las universidades. No sé si algunos han escuchado los casos de algunas universidades que las iban a supervisar y no contaban con los requisitos que pedía la SUNEDU, que es quien se encarga de supervisar las universidades, y lo cerraban. Quizás por ahí has escuchado a algún primo, algún vecino, algún tío, han cerrado mi universidad, qué piña soy, me han cerrado la universidad, ahora qué voy a hacer. O algunos festejando, no, bien, mi universidad no la han cerrado, no, mi universidad sí ha aprobado. Ya, eso se ha dado. Eso también se da en los colegios y en los institutos, ¿no? El Estado va y supervisa cómo es la educación que ellos están brindando y si es acorde a lo que plantean las políticas educativas del Perú. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. El primer rol del Estado que vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver el segundo rol del Estado. Dice, asignar prioritariamente recursos ordinarios del presupuesto de la República para atender el servicio educativo. Eso lo vas a entender perfectamente con las imágenes que te estoy poniendo ahí. Mira, el presupuesto de la República es todo el dinero con el que cuenta el Perú durante un año. Todo ese dinero que vemos aquí en imagen, mira la primera imagen, el Estado debe saber cómo organizar ese dinero y también debe invertir ese dinero en el servicio educativo, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes chiquitas de acá arriba tenemos una escuela y acá tenemos a los alumnos. Debe saber invertir en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación inicial, pero también debe saber invertir en la educación universitaria. Mira, acá tenemos universidades: la Católica, la UNI, la Cantuta, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Corazón. Y acá tenemos al costado a los estudiantes universitarios. Eso debe hacer el Estado, ¿no? Debe designar una cantidad del presupuesto de la República, o sea, recursos económicos, para garantizar o para que el servicio de educación nunca se detenga, y ahí se puede abastecer. Pero ahora, una crítica o una reflexión que quiero hacer aquí en esta parte, y es muy cierto, de verdad, en nuestro país es muy cierto, es que el Estado no invierte como debe ser, ¿no? Es muy poca la cantidad del presupuesto de la República, el 3%, ni el 3% creo, que invierten en educación. En cambio, en otros países desarrollados como Finlandia, como Suecia, donde tienen la mejor calidad de educación, ¿sabes cuánto del presupuesto de la República invierten en educación? Adivina cuánto. ¿Está por ahí? Invierten más del 50% de la República, del presupuesto de la República en educación. Entonces, mira semejante diferencia de un país y otro. Y mira quién está más desarrollado. ¿Ya? Entonces, quiero que quede clara esta idea. La mejor forma en la que un país puede desarrollarse y salir adelante se encuentra en la educación. ¿Ya? La educación es la mejor inversión que puede hacer un país. Y esta es el último rol del Estado, chicos, que vamos a ver aquí. Y realmente este es uno de los roles que a mí me encanta, de verdad, como docente, me encanta bastante este rol. Dice, vamos a leerlo todo junto, ¿ya?
a la 1, a las 2 y a las 3. Con esta cerramos la clase. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. De verdad, bravo, eso merece su like. Toma tu like, Estado. Además, promueve la creación de centros educativos donde la población lo requiere. De mismo modo, fomenta la educación bilingüe e intercultural. ¡Bravo! ¡Bravo! De verdad, realmente es muy bueno esto. Mira, el Estado, primero que nada, tiene como misión importante eliminar el analfabetismo de todo el Perú. ¿Qué quiere decir analfabetismo, profesor? Quiere decir aquellas personas que no saben leer, que no saben escribir. El Estado tiene como misión hacer que todos los peruanos sepamos leer y escribir, básico y fundamental. Además, promueve la creación de centros educativos donde la población lo requiera. Es justamente lo que te mencionaba al inicio, ¿no? Que el Estado debe garantizar que no importa en los lugares más alejados del Perú, pero tiene que haber un centro educativo. Porque en cualquier lugar del Perú donde haya la población, donde hayan personas, van a haber niños que requieran de educación y también adultos. Y asimismo, y esta es la parte más importante, por favor subráyala con resaltador, con color, fomenta la educación bilingüe e intercultural. ¿Qué quiere decir educación bilingüe, profesor? Quiere decir una educación que tenga en cuenta diversos idiomas. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hablamos el español, pero también no hay que dejar de lado el quechua, no hay que dejar de lado el aymara, que son idiomas nativos del Perú. ¿Ya? Eso también se debe enseñar. Y en las escuelas, por ejemplo, de la sierra, no enseñar tanto el español, sino enseñarles en su idioma, ¿no? Muchos hablan quechua allá, o en la selva muchos hablan el aymara, ¿no? Y a veces obligarles a que aprendan el español, si toda su vida han hablado en quechua, o toda su vida han hablado en aymara, va a ser muy complicado. Por eso se debe tener en cuenta diversos idiomas para enseñar. Y también intercultural. Intercultural justamente tiene que ver con lo que tenemos aquí en imagen, ¿no? Juntar las culturas, relacionar las culturas. Que vivamos aquí en la costa no quiere decir que no se hable nada de la sierra, no se hable nada de la selva. No, señores, vamos a combinar los tres. Que hablamos en la sierra, igualmente juntamos la costa, la sierra, la selva. ¿Ya? Eso quiere decir una educación intercultural. Que tengamos en cuenta las diversas culturas, las diversas costumbres que hay en nuestro país. Bueno, chicos, de esta manera me despido. De verdad quiero resaltar bastante este punto de la educación intercultural, que es muy importante. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.